que más vale, dice el Señor, entrar tuerto, estar manco al reino de los cielos que ir al infierno. Entonces, el Señor está hablando de una radicalidad que pasa por la conversión personal, por la fidelidad a su enseñanza, por guardar su palabra. Pero lo que se desencadena a partir de estos movimientos derivados de las actualizaciones del gnosticismo y del pelagianismo, del voluntarismo, es justamente la tentación de edificar el paraíso en la tierra, de interpretar de tal manera que la dimensión trascendente y la ruptura entre lo espiritual y lo temporal sea de tal modo que haga de la fe y de la vivencia de la fe una experiencia meramente individual. Y esas son las consecuencias de negar la tradición, del libre examen y de los planteamientos y de la noción de libertad, igualdad y de fraternidad de la Revolución Francesa y las que al presente siguen vigentes, que hemos mencionado. Entonces, esa propaganda, desde entre comillas lo político, lo secular, de cuestionar al pueblo de Dios, a la dimensión, diríamos, relacional de la persona humana, no siendo un mero individuo, sino son seres de relación con Dios, pero también con las otras criaturas humanas a imagen de Dios unitrino, Dios amor, y construir relaciones en el amor de Dios se van a reemplazar por construir relaciones en base a pactos, acuerdos, contratos humanos, contratos sociales, que lo único que van a privilegiar es el bien temporal, el bien pasajero y la conveniencia. Y esto empieza con Lutero y queda de manera flagrante demostrada en la llamada revuelta campesina de 1525. Lutero se había, diríamos, rasgado las vestiduras y había acusado a la iglesia de simonía por el cobro de las indulgencias, había acusado a la iglesia de hacer una interpretación antojadiza de la Sagrada Escritura, de abusar del poder temporal, y entonces plantea, entre comillas, una reforma, pero que, como mencionábamos el jueves pasado, va a negar los sacramentos, excepto el bautismo, supuestamente en defensa de los más pobres, de los más necesitados, en contra de esa, diríamos, ese, entre comillas, poder imperial del papado. Pero lo que va a ocurrir solo pocos años, 8 años después de haber puesto sus tesis sobre el templo, en la puerta del templo, lo que va a ocurrir es que ese discurso, entre comillas, liberal, revolucionario, de libertad, de justicia social, de libre pensadores, de rechazar toda tiranía, todo autoritarismo, se va a venir por los suelos porque ante ese discurso los campesinos en Alemania se van a rebelar. Se va a producir una revuelta campesina en la que van a morir alrededor de 100.000 campesinos, es lo que se estima. Y esas revueltas están directamente en contra de los príncipes alemanes, que son los que avalan, financian y sustentan a Lutero. Y entonces ahí a Lutero se le acaba el discurso de las tiranías, se le acabe el discurso de, entre comillas, la libertad, de, entre comillas, el libre examen,
y lo que va es apoyar a los poderosos que se van a apropiar y empobrecer a esos campesinos, porque finalmente sus intereses eran economicistas, materialistas, temporales, y entonces ahí el tema de los diezmos y de las injusticias ya no lo van a escandalizar. Sin embargo, esos datos muchas veces no son conocidos, porque la propaganda ha intentado y sigue intentando mostrar, entre comillas, los beneficios de la mal llamada reforma protestante, y que habría abierto a la sociedad moderna un mundo próspero, de progreso, de felicidad, entre comillas, de Estado de Derecho, entre comillas, del imperio de la ley, entre comillas, de ciudadanos más libres, con libertad económica, con libertades políticas, con libertades sociales, y que eran oprimidas por una visión oscurantista, medieval de la fe, donde la Iglesia católica se había, diríamos, hecho uno con los poderes temporales, y que de alguna manera eso que había traído progreso, desarrollo, ciencia, justicia a Europa y a Norteamérica, sin embargo, en los países latinoamericanos vinculados al Imperio Español, que experimentaron, entre comillas, la contrarreforma, habían traído atrasos, subdesarrollo, corrupción, injusticias y todo tipo de males. Pero lo que vemos al presente, y justamente en ese contexto postmodernista, es que eso además trajo, y conviene recordarlo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial, las matanzas y el holocausto nazi y todas las guerras fratricidas a lo largo del siglo XX, y que luego, entre comillas, se reciclan bajo esta lógica materialista, cultural, en estas perspectivas de la revolución sexual, y donde el aborto, la eutanasia, son la expresión de esas libertades. Y decía que eso queda de manifiesto ya de manera más flagrante en estos días, donde esa frase lapidaria de Nietzsche, que antes ha dicho que Dios ha muerto y que de alguna manera describe a la sociedad sin Dios, y donde niega la verdad y dice no hay verdad, sino la verdad es la mentira de los poderosos, que es aceptada por las mayorías. Y entonces simultáneamente niega a Jesucristo, niega la encarnación, niega a Dios, y quiere abrir el capítulo de una sociedad atea, agnóstica, sin Dios, que supuestamente va a traer el progreso. Pero lo que se produjo como consecuencia de esa conjunción de debilitamiento de la fe, ataque a la iglesia, confluencia de los poderosos de este mundo, más la deformación introducida con esa visión individualista de la fe, donde lo importante es el subjetivismo y Dios para mí, porque no hay un Dios en sí, Dios no puede ser conocido, y entonces tampoco hay moral, y el bien es el bien para mí, y por esa razón coincide las visiones ateas que se desencadenan hacia 1917 en la revolución bolchevique, pero que hacia 1920 se va a producir
la aprobación por ley, entre comillas, positiva en la Unión Soviética del aborto, el mismo año en que se crea la IPPF, que es la transnacional más grande del aborto, y sucesivamente son los países protestantes los que van a legalizar el aborto, porque en esa visión individualista ya se puede, entre comillas, porque el mundo es secularizado y la fe es meramente individual, privada, no pública, se pueden tener leyes donde simultáneamente se niegue la vida, se nieguen mandatos expresos de la ley natural, de la Sagrada Escritura, que supuestamente es el fundamento de la verdad, sin ningún problema. Y eso avalado por todos estos grupos protestantes, que en el mundo católico van a tener su primera manifestación en la Francia postrevolucionaria, ya hacia la década de los 70 del siglo pasado.